Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La traductora invisible. Historia original HFY Ciencia Ficción Canal, Crónicas Estelares. Inicio con música de atmósfera, baja, envolvente, tono galáctico. Voces. Siempre voces. Algunas susurran, otras gritan. Algunas mienten, otras destruyen sin necesidad de levantar un arma. Traductora, ¿está lista? La mujer levantó la cabeza. No respondió con palabras, solo asintió. Los demás pasaron junto a ella sin mirarla. Todos en la sala la conocían, pero nadie la conocía de verdad. Para ellos, era solo la traductora. La que se sentaba en la esquina. La que siempre escuchaba. Se llamaba Lyra Baltan. Y esa sería la última vez que su nombre no importara. La nave Árbitro 1 flotaba en órbita sobre el planeta neutral de Talset, un mundo gris cubierto de neblina ácida y antiguos monumentos ciclópeos. La atmósfera era tan hostil como los acuerdos que se firmaban ahí. El comandante Kael Draven, líder de la unidad diplomática avanzada, caminaba al frente del escuadrón. Soldados endurecidos, trajes reforzados, implantes tácticos. Cada paso que daban resonaba en el suelo metálico como si desafiaran a los dioses. Recuerden, no estamos aquí para pelear, dijo Kael. Estamos aquí para evitar una guerra. Lyra lo seguía, 3 pasos detrás. Vestía una túnica gris sin insignias. No portaba armas. No necesitaba. Su única herramienta era su voz. En la sala de negociaciones, los Celari esperaban. Altos, delgados, piel de obsidiana viva. Sus ojos no parpadeaban. Sus lenguas eran afiladas tanto literal como políticamente. El primero en hablar fue el delegado Celari. La presencia humana en el sector Enegama es una violación directa del Tratado de Aistel. Lyra tradujo sin alterar ni una vocal. Su voz era suave, precisa, sin emoción. Dicen que estamos violando los acuerdos, susurró Kael a su segundo al mando. Como si ellos no lo hubieran hecho ya. La reunión continuó. Acusaciones envueltas en diplomacia. Amenazas disfrazadas de cortesía. Pero nadie veía a Lyra. Nadie, salvo uno de los Celari. Durante el receso, Lyra se quedó sola en la sala auxiliar de comunicaciones. Las luces parpadeaban. Había un eco, como si algo en las paredes quisiera hablar también. Y entonces, escuchó. No venía por los canales oficiales. No era parte de la delegación. Era una conversación Celari, captada por accidente. Pero el idioma, no era el mismo. Era más antiguo, más crudo, más peligroso. Kairet no las turra. Oratal sucrena, dijeron. Lyra contuvo la respiración. Cada palabra le heló la sangre. No solo entendía ese idioma, lo recordaba. Su abuela se lo había enseñado cuando era niña, en secreto, con terror en los ojos. Le dijo que jamás lo usara, que destruiría más que mundos. Volvió a escuchar. Otra frase, más fuerte, Asrel Nakaldor. Desatar la voz. La voz de Lyra tembló mientras susurraba para sí misma. Están usando el lenguaje prohibido, el oratal. Al día siguiente, la reunión continuó. Kael notó que algo en los Celari había cambiado. Su tono, su ritmo, y sobre todo, la manera en que sus delegados humanos empezaban a asentir demasiado rápido. ¿Traductora?, preguntó Kael en voz baja. ¿Algo que deba saber? Lyra dudó. Hablar sería romper su juramento. Pero callar. Están usando un dialecto oculto. Uno que no debería existir. Kael la miró por primera vez como a una igual. ¿Qué significa? Ella tragó saliva. Significa que no están negociando. Están reescribiendo nuestras mentes. Esa noche, Lyra no durmió. Encendió su vieja tableta lingüística, la que su abuela le dejó antes de desaparecer sin dejar rastro. Activó el cifrado de oratal. Sus dedos temblaban. Cada sílaba tenía un peso, un poder. El lenguaje no solo transmitía ideas, alteraba la realidad. Recordó la advertencia. La lengua de los dioses no fue hecha para mortales. Pero ellos, la robaron. Al día siguiente, el comandante Kael encontró a 3 de sus hombres discutiendo en privado. No deberíamos confiar en ella, dijo uno. Nadie debería saber ese idioma. ¿Quién lo decidió? Tú, respondió otro. Si esa mujer tiene la clave,
Debemos protegerla. Lyra apareció en la puerta. No necesito que me protejan. Necesito que escuchen. Todos se giraron. Por primera vez, todos los ojos estaban en ella. Los Elari no van a detenerse. Han encontrado la forma de dominar sin disparar un solo tiro. Si no hago algo, si no hablo su idioma, perderemos más que la guerra. Perderemos el libre albedrío. Kael la observó en silencio. Luego asintió. Entonces prepárate. Porque mañana, hablarás. El lenguaje maldito. Inicio con ambiente de viento suave sobre ruinas, tensión baja pero latente. El cielo de Talce tardía con tonos rojos y verdes. Desde la cúpula de observación, Lyra contemplaba el amanecer venenoso. El mundo parecía estar gritando en silencio. No con fuego, ni con bombas, sino con algo mucho más peligroso. Con palabras. Cuando era niña, Lyra solía sentarse en el regazo de su abuela, en un rincón polvoriento de las colonias periféricas de Gaia Secundus. No había juguetes. Solo libros antiguos, pergaminos electrónicos, símbolos grabados en piedra que nadie más quería tocar. Escucha, Lyra, susurraba la anciana. Este idioma no fue hecho para hablar. Fue hecho para moldear. De regreso en la estación diplomática, los signos de manipulación eran cada vez más claros. Delegados humanos que antes discutían con firmeza, ahora aceptaban imposiciones con sonrisas vacías. Algunos ni recordaban lo que habían acordado. Kael estaba furioso. Nos están atacando sin disparar. ¿Cómo luchas contra un idioma? Lyra bajó la mirada. No puedes luchar con armas. Solo puedes resistir, si conoces las palabras correctas. Esa noche, encerrada en su módulo, Lyra activó la única grabación prohibida que había conservado desde niña. Su abuela hablando en el lenguaje maldito. Solo unos segundos. Pero suficientes para alterar la presión del aire en la habitación. La voz en el audio decía: Shareth al-Quran. Despierta al portador. Los sensores de la estación marcaron una anomalía energética. Luces titilaron. Y un susurro invisible recorrió los pasillos. A la mañana siguiente, Kael la esperaba en la sala de estrategia. Anoche, los sistemas de comunicación sufrieron un pulso que casi bloquea el escudo de contención. ¿Fuiste tú? Lyra no negó. Fue una prueba. Una palabra antigua. Solo una. Kael se acercó. No había ira. Solo temor. ¿Cuántas de esas conoces? Las suficientes para derribar imperios. Las negociaciones continuaban. Los Elari eran cada vez más arrogantes. Los humanos, más sumisos. El lenguaje maldito se deslizaba entre sílabas comunes, escondido, venenoso. Nadie lo notaba, excepto Lyra. Un día, durante una sesión, uno de los diplomáticos humanos se desplomó. Al despertar, hablaba en Celari. No sabía por qué, ni cómo. ¿Qué me hicieron? Preguntó con voz quebrada. Nadie respondió. Pero Lyra lo sabía. Estaban reescribiendo su conciencia con frases ocultas en cada conversación. Después de la sesión, Kael tomó una decisión. Vamos a colapsar su protocolo lingüístico. Pero no lo haremos con violencia. Lo haremos con lo que ellos no esperan, una humana invisible. Lyra lo miró fijamente. Necesito acceso completo al archivo de frecuencias. Y a la cámara sellada de la nave Arquión. Kael frunció el ceño. Ahí dentro está lo que queda de los códices de los custodios del sonido. Y ahí están las únicas palabras que pueden romper su control. En el interior de la cámara sellada, Lyra se encontró con algo más que símbolos. Las paredes temblaban. El aire sabía a electricidad. Las frases talladas parecían moverse cuando nadie las miraba. Cada palabra era una llama viva. Cada frase, un arma encerrada. En el centro, una esfera de cristal con inscripciones giraba lentamente. Dentro, una sola palabra flotaba. Sadurra. La palabra prohibida para los propios custodios. La que, según los antiguos textos, podía doblegar galaxias, borrar imperios, y silenciar la verdad. Lyra extendió la mano, y la esfera la aceptó. De regreso al módulo, conectó su interfaz neural. Comenzó a practicar. No podía permitirse errores. Una sílaba mal entonada podría rasgar el espacio. Cada palabra la desgastaba. Cada frase abría en su mente un eco. Voces antiguas. Recuerdos que no eran suyos. Gritos lejanos. Promesas rotas. Pero no se detuvo. Porque entendía algo que los demás no.
El lenguaje maldito no era malo por lo que decía, sino por quien lo usaba. Y esta vez, lo usaría alguien con corazón humano. El día de la confrontación, Lyra entró en la sala de negociaciones sin túnica. Llevaba un traje diplomático gris oscuro. Sin armas. Sin insignias. Solo su voz. Los Celari la miraron. Uno de ellos arqueó la ceja. ¿Ahora la traductora habla directamente? Lyra no contestó. Se acercó al centro. Tomó una respiración profunda. Y habló. Una sola frase. Una combinación olvidada. No amenazante. No ofensiva. Solo, antigua. Los cristales de la sala se agrietaron. Los Celari se encogieron. Uno cayó de rodillas, jadeando. Otro sangró por los oídos. Kael se levantó de golpe. ¿Qué hiciste? Lyra se giró lentamente. Les recordé lo que creyeron haber destruido. Los Celari interrumpieron la sesión. Exigieron su arresto. Dijeron que había violado la Convención de Protocolos de Comunicación. Pero nadie en la delegación humana los escuchaba ya. Porque en ese momento, Lyra Baltan ya no era solo la traductora. Era algo que no habían visto en siglos. Un portador del lenguaje. Activación. Inicio. Ambiente tenso. Sonido de impulsos eléctricos bajos y distorsión lejana. Había algo roto en el aire. Invisible. Como una vibración que cortaba el pensamiento. Desde que Lyra pronunció la frase, nada volvió a ser normal. Los sensores de la estación registraban picos de energía. Los muros crujían como si intentaran cambiar de forma. Y los Celari ya no hablaban con arrogancia. Ahora lo hacían con miedo. El comandante Kael la observó desde el otro lado del módulo. No hablaba. Solo miraba. Como si intentara descifrar algo que nunca había querido entender. Esa palabra que dijiste, murmuró por fin. ¿Qué fue exactamente? Lyra tardó en responder. No tiene traducción exacta. Es más, una orden que una idea. Significa, despierta la memoria dormida. Pero no era para ellos. Era para esto. Tocó la consola central. La superficie metálica reaccionó con una pulsación. Como si la nave respirara. Los Celari exigieron una reunión de emergencia. El Imperio sospechaba que los humanos estaban usando tácticas lingüísticas ilegales. Pero nadie se atrevía a acusarla directamente. Sabían que ella había dicho algo que no podían permitir, pero tampoco podían enfrentar. Porque el lenguaje maldito, al ser pronunciado por alguien con linaje, no se podía contradecir. Solo obedecer. Durante la reunión, Lyra permaneció en silencio. Kael habló en su lugar. Si se atreven a manipular las mentes de nuestros delegados otra vez, no serán nuestras armas lo que usaremos. Será algo más viejo que sus imperios. Y más preciso que sus cuchillas. Uno de los Celari, el alto intérprete Belcor, se puso de pie. ¿Está sugiriendo que utilizarán a la humana como arma? Kael la miró de reojo. No la utilizamos. Ella ya se activó sola. Esa noche, mientras el resto del equipo dormía, Lyra salió de su módulo y descendió a la cámara sellada. La esfera que había tomado días atrás flotaba en el centro, girando lentamente. Lyra colocó su palma sobre el cristal. Muéstrame lo que ellos destruyeron, susurró. La esfera se abrió en silencio. Una luz líquida emergió y tomó forma. Imágenes. Planetas colapsando. Civilizaciones enteras borradas sin armas. Solo con frases. Y en el centro, una figura humana. No un soldado. No un rey. Una mujer. Como ella. De pie, rodeada de fuego y ceniza, hablando mientras los ejércitos caían sin tocarla. Lyra dio un paso atrás. La visión se desvaneció. Esto fue lo que mi abuela temía. En la sala de mando, Kael convocó una reunión urgente. Interceptamos una señal Celari. Han activado una unidad de anulación mental. Una IA diseñada para borrar recuerdos lingüísticos específicos. ¿Qué significa eso? Preguntó un oficial. Kael lo dijo sin rodeos. Van a intentar borrar a Lyra de sí misma. Cuando Lyra se enteró, no se inmutó. Si quieren entrar en mi mente, tendrán que romper algo que no pueden controlar. Kael le ofreció un chip de resguardo. Esto protegerá parte de tu conciencia. Pero solo si tú lo permites. Lyra negó con la cabeza. No quiero un seguro. Quiero que escuchen. Al día siguiente, una nave Celari se acercó a la estación. No venía armada. Venía cargada de frecuencia pura.
Al activarse, la estación comenzó a temblar. Las pantallas estallaban. Los delegados humanos se desmayaban uno tras otro. Lyra cayó de rodillas, pero no por dolor. Por resonancia. El lenguaje maldito vibraba dentro de ella, respondiendo. Y en ese momento, lo soltó. Gritó una frase entera, con el aire desgarrándole la garganta. Las ventanas de la sala se rompieron. La señal enemiga se detuvo. Y en un instante de silencio absoluto, la nave Celaris se partió en dos. Kael la alcanzó segundos después. ¿Estás bien? Lyra sangraba por los oídos, pero sonreía. No sabían que cada palabra tiene un eco. Y yo ya no traduzco. Yo respondo. Las transmisiones del Imperio se interrumpieron. Un comunicado de urgencia fue interceptado. El portador ha hablado. Activen el código de extinción. Que la historia no se repita. Asterisco asterisco. Pero ya era tarde. La historia había despertado. Y el Imperio acababa de invocar su propia ruina. El secreto del Imperio. Inicio, atmósfera lenta, grave, con un pulso misterioso en el fondo. El silencio posterior a la destrucción de la nave Celari duró más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Las transmisiones cesaron. Las amenazas, también. Solo quedó el eco de una palabra que nadie más entendía, excepto Lyra. Y eso bastó para que todo el Imperio temblara. Kael observaba la grabación en bucle. La explosión. El estallido sin fuego. La fractura sin impacto físico. No lo entiendo, dijo. No hubo armas. No hubo contacto. Solo tu voz. Lyra se sentó frente a él. Tenía los ojos enrojecidos, pero el rostro firme. No explotaron por mi culpa. Explotaron por lo que recordaron al oírme. Kael frunció el ceño. ¿Qué recordaron? La verdad que intentaron enterrar hace 1000 años. La historia no estaba en ningún archivo oficial. Ningún holograma. Ninguna biblioteca pública. Pero Lyra la había visto. En los códices antiguos. En las visiones que la esfera le había mostrado. Mucho antes de que el Imperio Celari existiera, el universo conocía a los custodios del sonido. Humanos, alienígenas, híbridos. Seres capaces de hablar en una lengua que no necesitaba tecnología para cambiar la materia. Una lengua que ordenaba la existencia. Que podía crear o deshacer. Los Celari, en su origen, habían sido una civilización menor. Un pueblo errante, sin nombre, sin destino. Hasta que encontraron fragmentos del lenguaje prohibido. No lo comprendieron, pero vieron su poder. Y lo usaron para iniciar una guerra silenciosa. Una guerra sin balas. Una por una, las voces de los custodios fueron silenciadas. Lengua por lengua. Memoria por memoria. Hasta que nadie recordaba sus nombres. Solo quedaban sus ruinas. Y de sus cenizas, nació el Imperio Celari. ¿Entiendes ahora? Dijo Lyra mientras la nave viajaba hacia la órbita de Nar-San, una antigua luna sagrada. No me temen por lo que digo. Me temen porque al escucharme, recuerdan quiénes fueron realmente. Kael apoyó la frente contra el cristal. ¿Y si todos lo recordaran? El Imperio no duraría un día. En la sala de comando, la oficial Dalek interceptó una transmisión encubierta. Un mensaje sellado con código de extinción. Kael lo abrió. Era una grabación de voz. Antigua. Distorsionada. Pero Lyra la reconoció al instante. Es ella, susurró. Mi abuela. La voz hablaba rápido, como si temiera ser escuchada por alguien más. Si estás oyendo esto, significa que el Oratal ha despertado. Lo intentaron borrar, Lyra. Nos borraron a todos. Quemaron las bibliotecas. Silenciaron a los ancianos. Pero hay una palabra, una sola, que los Celari nunca lograron destruir. Si la dices en el centro de su trono, el Imperio colapsará. Asterisco asterisco. La grabación terminó. Kael tragó saliva. ¿Qué palabra es? Lyra bajó la mirada. Aún no lo sé. Pero está dentro de mí. Y está despertando. A bordo del Árbitro 1, la tripulación comenzó a dividirse. Algunos querían entregar a Lyra al Consejo de la Federación para evitar represalias. Otros querían esconderla. Protegerla. Seguirla. Kael convocó una reunión. Escuchen bien. Esta no es una cuestión de órdenes. Es una cuestión de historia. O permitimos que el Imperio continúe reinando con mentiras,
¿O aceptamos que una traductora es ahora nuestra única arma real? Un silencio tenso llenó la sala. Y una a una, las manos se alzaron. Todas. Esa misma noche, Lyra escribió en su libreta personal. Palabras antiguas. Sílabas con vida propia. El aire a su alrededor vibraba con cada trazo. Las luces parpadearon. Y una figura apareció en la puerta. Era Belcor, el alto intérprete Celari. No vine a arrestarte, dijo, sin alzar la voz. Vine a advertirte. Lyra se mantuvo firme. ¿De qué? Belcor dio un paso más cerca. Si pronuncias esa palabra, no solo destruirás al imperio. Destruirás el orden galáctico. Porque no fuiste hecha para contenerla. Nadie lo fue. Ella se levantó. Entonces prepárate. Porque la próxima vez que hable, no dejaré nada en pie. Horas después, la nave recibió un comunicado oficial del trono Celari. Por orden imperial, se activa el protocolo final. La portadora debe ser eliminada. Kael cerró el mensaje. Se volvió hacia Lyra. Nos vamos a su capital. A su trono. Ella asintió. Y allí, hablaré por todos los que fueron silenciados. Palabras de guerra. Inicio, sonido de motores profundos, ambiente tenso de viaje espacial hacia zona prohibida. La nave Árbitro 1 rompía la frontera del espacio controlado por el Imperio Celari. Lo que antes era una ruta diplomática, ahora se sentía como una línea de ejecución. La tripulación guardaba silencio. Kael, de pie junto a la ventana principal, observaba el resplandor púrpura del planeta imperial. La superficie parecía latir como una herida abierta. Ahí abajo nos espera el fin, dijo. Lyra, sentada frente a la consola, no apartaba la vista del símbolo que giraba en su pantalla, una palabra incompleta, esperando ser pronunciada. O el principio, respondió. Antes del aterrizaje, Kael reunió al equipo. Ninguno de ustedes está obligado a bajar. Esto no es una misión oficial. Es una causa. La historia nos juzgará, si sobrevivimos. Nadie se movió. Ni uno solo se retiró. Al entrar en la atmósfera, fueron recibidos por una escolta imperial. Naves negras, afiladas como cuchillas, rodearon la Árbitro 1 sin atacar. Solo esperaban. Lyra lo supo de inmediato. Quieren que llegue. Quieren enfrentarme aquí, donde ellos creen que tienen el control. El Palacio Trono se alzaba sobre una montaña artificial hecha de restos de civilizaciones conquistadas. Era más mausoleo que fortaleza. Un templo para el ego. Y en su núcleo, el Salón de las Voces Caídas, donde se grababan las últimas palabras de los enemigos del imperio. Kael, Lyra y un pequeño grupo ingresaron escoltados. El silencio era tan espeso que parecía material. El emperador Celari los esperaba. Sentado en un trono hecho de lenguas petrificadas, literalmente. Así que esta es la humana, dijo. La portadora. La amenaza. El eco de los errores de mis antepasados. Lyra dio un paso al frente. No soy un eco. Soy la respuesta. El emperador sonrió. ¿Crees que puedes destruirnos con palabras? No. Pero puedo recordarle a la galaxia quiénes fueron ustedes. En ese momento, las puertas del salón se cerraron de golpe. Los soldados imperiales levantaron sus armas. Pero no dispararon. El emperador alzó la mano. Déjenla hablar. Kael susurró. Es una trampa. Lyra no se movió. Siempre lo fue. Cerró los ojos. Inspiró profundo. Y habló. No gritó. No cantó. Solo pronunció una secuencia antigua. Frase por frase, las columnas del salón comenzaron a temblar. El aire se volvió denso. Algunos soldados cayeron al suelo, sangrando por la nariz. Las luces se apagaron una a una. Y cuando dijo la última palabra, un código antiguo que solo ella conocía, las paredes comenzaron a derretirse. El emperador se levantó, temblando. ¿Qué has hecho? Lyra lo miró con una mezcla de rabia y compasión. Desbloqueé los nombres que ustedes enterraron. Y ahora, cada estructura construida sobre esa mentira se está desmoronando. Las pantallas del palacio mostraban imágenes de otras colonias, rebeliones espontáneas. Delegados imperiales colapsando al escuchar ecos de las palabras que Lyra había liberado. El lenguaje era viral. Una vez dicho, ya no podía contenerse. Belcor, el alto intérprete Celari, entró a la sala por una puerta lateral. Su rostro estaba demacrado. Ya no era enemigo. Era testigo. ¿Sabes lo que has iniciado? Preguntó.
Lyra lo miró. Sí. Una guerra de memorias. Y no todos están listos para recordar. Entonces morirán con su silencio. Kael y su equipo cubrieron la retirada. Las paredes del palacio se resquebrajaban. Las inscripciones milenarias brillaban antes de estallar. Un general Celari intentó detenerlos. Lyra se giró. Pronunció una sola palabra. El general se arrodilló, soltó su arma, y comenzó a llorar. Ya fuera del edificio, en la explanada exterior, Lyra observó cómo el palacio colapsaba. No fue magia. No fue guerra. Fue verdad. Kael se le acercó. ¿Qué viene ahora? Ella respondió sin titubear. La última palabra. La última palabra. Inicio, ambiente de ruina y vacío, viento entre escombros, silencio casi sagrado. El palacio del trono había caído. Solo quedaban columnas rotas, brasas lingüísticas flotando en el aire y un eco que no se apagaba. El eco de una voz humana. La voz de Lyra Baltan. Las transmisiones interplanetarias estaban colapsadas. Los nodos imperiales se reiniciaban sin control. Los sistemas de gobierno habían entrado en coma. Y sin embargo, nadie disparó una sola bala. Porque el enemigo ya no era físico. Era una idea. Una idea que despertó en cada rincón del imperio al escuchar las palabras de Lyra. Palabras que no mataban, pero liberaban. Y los imperios no saben cómo enfrentar eso. Kael, herido, apoyado en un muro semidestruido, miraba a Lyra con una mezcla de asombro y miedo. Lo hiciste. Lo rompiste todo. Lyra respiraba con dificultad. Había dado más de sí de lo que su cuerpo permitía. No todo. Aún queda, el corazón. ¿El corazón? El núcleo donde nació el primer decreto del imperio. El código central. Donde guardaron la última palabra. Guiados por las ruinas, cruzaron cámaras llenas de símbolos flotantes. La arquitectura temblaba con cada paso. Era como si el mismo planeta se negara a mantener en pie la mentira. En el centro exacto de la estructura, una cámara sellada. Una puerta viva. Sin cerradura. Sin interfaz. ¿Cómo se abre? Preguntó Kael. Lyra se acercó y susurró. Se abre, si la palabra te reconoce. Cerró los ojos. Y habló. La puerta se deshizo como arena al viento. Más allá, un vacío luminoso. Un solo objeto flotaba en el centro, un prisma suspendido. Dentro, un símbolo giraba lentamente. Era la última palabra. No escrita. No hablada. Era pura intención codificada. Lyra extendió la mano. Kael intentó detenerla. No sabes lo que puede hacer. Sí lo sé. Y también sé que si no la digo, otros lo harán por mí. Y la usarán, para dominar otra vez. Sus dedos tocaron el prisma. Y el mundo, se detuvo. Las estrellas dejaron de titilar. El sonido se fue. Todo fue reemplazado por un latido universal. Y entonces, lo vio todo. Los custodios cayendo. El emperador original silenciando planetas. Los niños nacidos sin voz. Las especies condenadas a no recordar. Y, en medio de todo eso, su abuela. Sosteniéndola. Susurrando. Tú eres la última voz libre. Cuando volvió a abrir los ojos, Kael lloraba sin darse cuenta. No por dolor. Sino porque, sin oírla, había sentido la palabra. Lyra giró lentamente hacia la entrada del prisma. Y habló. Una sola vez. Una palabra sin eco. Una palabra que solo los que aún tenían conciencia pudieron soportar. Los núcleos imperiales colapsaron. Las CIAs centralizadas se apagaron. Las órdenes escritas en ese código ancestral se anularon. Y los planetas esclavizados, uno a uno, despertaron. En la órbita de Talset, las naves imperiales giraron en círculos. Sin control. Los comandantes, sin voz, sin voluntad. El emperador, escondido, gritaba órdenes que ya no significaban nada. Porque la última palabra borró todo lo que ellos eran. Y escribió, en su lugar, la libertad. Cuando Lyra cayó al suelo, Kael la sostuvo. Ella temblaba. Sangraba. Pero sonreía. ¿Terminó? Susurró él. Lyra, con apenas un hilo de voz, respondió. No. Recién comienza. Meses después, en una galaxia aún herida, una estatua fue erigida en el centro del nuevo Consejo Interplanetario. No tenía rostro. Solo un gesto, el dedo índice sobre los labios, en señal de silencio.
y una placa dorada al pie que decía. La llamaban solo la traductora, hasta que habló un idioma que destruyó un imperio.